¿Cómo están? Dios les bendiga, mis amados amigos y amigas que nos está escuchando. En esta mañana vamos a hablar el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos, como se le conoce, el fin del mundo. Tenga paciencia porque esta palabra fin del mundo causa temor, miedo, pánico. Y a veces, cuando una persona no conoce la Biblia, cree que uno está exagerando, está causando temor, está causando miedo. No tengas miedo a esta información, tampoco hagas caso a la persona que no lee las Escrituras Sagradas. Cuanto más conozca la palabra de Dios, más lee la Biblia, más te vas informando de lo que está sucediendo a nivel global. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra su plenitud, el mundo lo que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Y gracias, Señor, porque usted nos revela a través de su palabra lo que va a acontecer. Bendícenos, Dios, de principio a fin, y úsame como instrumento, Santo Espíritu, para dar a conocer tu palabra. Háblanos, Dios, con la autoridad y el poder que viene de tu Santo Espíritu. Resistimos a todo poder de las tinieblas, y queda atado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, lo que está escrito en Apocalipsis 11:11. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Gracias a Dios por todo. Lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos, Dios, de principio a fin. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. En Segunda de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Estoy usando la nueva versión internacional NBI. Segunda de Pedro 3:8 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ya vamos a ver esto más adelante. Las Escrituras Sagradas nos va hablando, va declarando de que nuestro Señor Jesucristo regresará a la tierra, y lo dice una y otra vez. En Mateo capítulo 26, vamos al primer evangelio. Mateo capítulo 6, versículos 63 y 64. Mateo 26, 63 y 64. Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Qué interesante que el sumo sacerdote, inconverso, pagano, incrédulo, a pesar de que era depositario del Antiguo Testamento, no conocía las Escrituras Sagradas. A pesar de estar frente a él, el creador de los cielos y de la tierra. Y Jesús le declara, cuando le pregunta si es el Hijo de Dios: tú lo has dicho, le dice. Entonces Jesús le advierte que él va a venir otra vez. Y de eso tenemos nosotros que tener presente. No te dejes engañar y seducir cualquier información que venga de cualquier persona, si no está de acuerdo
a las Escrituras Sagradas. Debemos de ser bibliocéntricos, estar centrados netamente en las Escrituras Sagradas, en la Santa Biblia. Mira lo que dice en el Evangelio de Lucas, tercer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 27 al 33. La Escritura dice así, Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también le propuso una parábola, haciendo una comparación. Fíjese en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la higuera representa a la nación de Israel. Y aquí habla, cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Mire, todos nosotros sabemos por estudio de que ha habido varios imperios. Mesopotamia, Ur de Caldea en los tiempos de Abraham. También el imperio de Babilonia en la época de Nabucodonosor. El imperio de los Medo-Persas, de Ciro. El imperio de Egipto, de los faraones. El imperio de los griegos de Alejandro Magno. El imperio de los Césares de Roma. ¿Se acuerdan? Los Césares de Roma. Pero todos esos imperios, la arena de los tiempos se lo llevó. Ya murieron hasta su idioma. El latín, el griego, todo ya no existe. El pueblo de Israel fue destruido por el emperador Vespasiano. Ordena a su hijo, el general Tito, que no deje nada, que destruya todo. El templo, los cultivos, todo. Y la gente que está en la ciudad lo traslade, que lo venda como esclavo. En esa guerra murieron en el año 70 más de 1 millón de judíos y más de 100.000 fueron vendidos como esclavos. Entonces, Israel desaparece como nación. Después de 2000 años, aparece un día, escuche bien, 50 judíos, 1000 judíos, 2000 judíos, 3000 judíos. Está conviviendo con los árabes. Y sucede lo siguiente. Sigue los judíos viniendo a su tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se reúnen y declara a la nación de Israel como un pueblo. El 14 de mayo del año 1948, los judíos aparecen en su propia tierra, con su idioma, con su religión, con sus tradiciones, costumbres, etc. Y eso nunca ha habido con otros imperios, otras naciones. Pero Israel sí. Y esta es la señal más segura de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo vengo, es porque vendrá. De ahí que en el libro de los Hechos, capítulo 1, observe Hechos 1, versículos 6 al 11. Ya lo tiene, Hechos 1, capítulo 1, 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No le toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad
misma del Padre. Le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Usted ya sabemos que el Espíritu Santo viene en Pentecostés, ahora habita en todos los creyentes, habita en las personas que han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, son ángeles, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, ¿qué dice? Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. El apóstol Pablo dice: el Señor Jesucristo viene a la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. No hay que perder de vista. Cuando vemos en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos avanzando más adelante, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, mira, nuevamente, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si tú y yo, nosotros, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él va a venir por nosotros, viene por lo suyo. Pero si tú no crees que Él viene, te vas a quedar. ¿Por qué digo esto? Porque Dios lo dice en su palabra. Su venida va a ser en secreto. Va a ser arrebatado, la iglesia va a ser llevado. No todos van a ir, sino los hijos de Dios. Esto ya tenemos que estudiarlo, ¿no? Porque si uno no conoce el libro de Tesalonicenses, no conoce el libro de Corintio, no conoce el libro de Efesios, de Filipenses, Colosenses, el libro de Apocalipsis, entonces nunca jamás va a entender lo que estoy hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. De ahí que Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Note que estoy tomando las escrituras sagradas. No estoy hablando mi opinión, mi criterio, sino lo que dice la Biblia. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma eres tú. Porque el Hijo del Hombre vendrá, otra vez, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay personas que viven para acumular tesoros, riqueza, tierras, propiedades, inmuebles, etc. Conocí una persona que tenía cerca de 80 años de edad. Este hombre era inconverso, es decir, no era cristiano. Tenía cantidades de tierras, propiedades inmuebles, es decir, tenía dinero en el banco. Conversando con él, me dice: tanto tienes, tanto vales. No tienes, no vales nada. Yo le hice una pregunta. Mira, cuando tú mueras, se acabó todo. Con la muerte
se acaba todos tus planes, todos tus sueños, todos tus proyectos. La vida es corta, la muerte es segura. Porque el dinero no puede comprar la salud. ¿Verdad? Le dije. Entonces, si tú te mueres, ¿para quién será todo lo que tú has acumulado? Tus tierras, tu fondo bancario, las tierras que tú tienes, ¿quién se lo va a llevar? Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Pero la Biblia dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, haceo tesoros en los cielos. No hay ladrones. Ahí nadie te va a secuestrar. No hay sicarios, ladrones, secuestradores, extorsionadores. En el cielo, tú haces tesoro. Es un mundo nuevo, un mundo espiritual. Es el paraíso de Dios. Pero un día la tierra y todo el universo va a terminar. De ahí que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, le dije a este anciano, en el Señor Jesucristo, entonces eres una criatura nueva. Me dijo, ¿tú qué sabes de la vida? Yo he luchado 2 guerras mundiales. He visto cientos de miles de personas morir. Yo sé lo que es la muerte. Le dije, tú conocerás lo que es la muerte física, pero tú no conoces la muerte espiritual. Estarás separado eternamente y para siempre de Dios. El hombre se cerró y me largó. Muy bien. ¿Por qué? Porque su alma sencillamente quiere riqueza. Su alma sencillamente quiere placeres, confort. Su alma no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree en nada. Por lo tanto, sencillamente me alejé de este hombre porque era insensato. Era un milagro. Tiene 80 años. Está viviendo pues ya con descuento, ¿verdad? Y no hay que ser como este anciano incrédulo. En Mateo 25, mira lo que dice versículo 31 al 34. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga, otra vez está hablando de su venida en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y mira lo que dice el versículo 32. Mira, observa bien. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Oceanía, Asia. Todas las naciones. Todo. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a los que creen en mí, en Jesucristo, no en mí, sino en Jesucristo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bendición, ¿verdad? Vivir para siempre. Dios prepara un reino para ellos. Pero los que están a su izquierda dice, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Al infierno váyanse, preparados para el diablo y sus ángeles. El infierno nunca fue preparado para el ser humano, sino para el Satanás y sus demonios. En 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. No hay que tener la mente ligera, estar filosofando, estar usando su lógica de los tiempos, etc. Mira lo que dice. 1 Corintios 4, 5, el apóstol Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzgue nada. Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Él sabe cuándo viene. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso él dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, los primeros 5 versículos. Es interesante, impresionante este pasaje. 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dicta a su discípulo Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. 4, 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? El Señor Jesucristo. Acá está su palabra, que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino, Cristo viene. Que prediques, le está diciendo a Timoteo, mientras Cristo no venga, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué no? Porque Él tiene que preparar a la gente, al pueblo. Cuando venga el Señor, debe estar preparado ya todo. Porque vendrá tiempo, creo que hoy es el tiempo, cuando no sufrirá la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Observe usted la industria cinematográfica. Casi todas sus películas son fábulas, leyendo, cuentos, etcétera, ¿no? Y eso está preparando desde niño a los adolescentes, jóvenes, para que ellos no sepan diferenciar la ficción de la realidad, la ilusión de la verdad. Quiere confundirlo. De ahí que en el versículo 5 le dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Evangelizar es predicar la palabra. Cumple tu ministerio. El libro de Judas es un libro antes de Apocalipsis, el libro de Judas. 14:15, los versículos 14-15 dice así. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La gente inconversa dura a la peste del Señor Jesucristo, habla peste de la iglesia, a la peste de los creyentes, sencillamente porque no tiene a Cristo en su corazón, no conoce el amor de Dios, no conoce. Los creyentes en el Señor Jesucristo han declarado en cada generación que el Señor Jesucristo vendrá pronto, pero han pasado 2000 años desde que se prometió. El Señor no lo hizo porque Él no mide el tiempo como lo hace el ser humano. En 2 de Pedro 3:8, observa bien, por favor, observa bien lo que dice en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para ti esto puede ser exagerado, pero hay una diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. En el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, todos conocemos lo que es los Salmos, ¿verdad? Salmo capítulo 90, ¿no? Salmo capítulo 90. Debes tener un cuaderno, un lapicero para escribir, ¿eh? Salmo 90, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? 1000 años para ti son como el día de ayer. 1000 años para Dios es como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Unas cuantas horas de la noche. El hombre mide el tiempo por años, por meses, por días, los 365 días del año. Pero Dios es eterno. 2000 años puede que sea un largo tiempo para el hombre, pero no para Dios. La tarea del hombre no es cuestionar a Dios acerca de cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, sino que deben estar preparados cuando Él regrese. Dios, observe bien, escucha bien, no cargará la maldad del hombre para siempre. Él no sufrirá la rebelión del hombre para siempre. Él va a enviar a nuestro Señor Jesucristo para juzgar al mundo. Y hemos visto que Él va a ser juez de vivos y muertos. Y las Escrituras Sagradas nos expresa claramente de que estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Observe bien
en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los primeros 5 versículos, esa clase de generación que va a salir. Mire, la maldad es mucha. Todo pensamiento del corazón del hombre es de continuo mal, como los días de Noé. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la impiedad. Con esa gente ni te metas. Si tú ves esta clase de personas, no te metas, porque hoy vivió una generación maligna. Imagínense, mire, en el Perú hay sicario que tiene 13, 14 años de edad y no tiene misericordia, mata a cualquiera. Mata a cualquiera. En primera de Pedro, capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. ¿Qué es lo que dice las Escrituras Sagradas? Como bien saben ustedes, rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, o sea, rescatados de vuestra vana manera de vivir que ustedes recibieron de vuestros padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Cuando dice de vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, ¿no? Dios te va a liberar de todo antecedente familiar, de la herencia de maldad. Él te va a liberar si tú crees en Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. En segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona. Miren, los últimos tiempos, gente burlona, que siguiendo sus malos deseos, se mofará, se va a burlar. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Así va a estar. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Han pasado 2000 años y no viene. ¿Dónde está tu Cristo? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Mire, todo está igual. Es que esa generación de inconversos va a hablar así. En primera de Juan, avanza de segunda de Pedro, ahí está Juan. Primera epístola de Juan, no evangelio, no, sino primera epístola de Juan. Capítulo 2, 18 al 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19, dice así. Queridos hijos, esta es la hora final. Mira, cuando hablamos del fin del mundo, el fin de los tiempos, los postreros tiempos, hay que buscar, indagar lo que dicen las Escrituras Sagradas. Porque si tú no indagas, entonces vas a creer que esto es una fantasía. Vas a creer que uno está hablando por gusto, que todo es un desastre. No, acá Juan dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Dice
Por eso nos damos cuenta que es la hora final. Escuche bien. Presta atención. Una persona me dijo, pastor, ¿el anticristo está vivo? ¿Cómo sabemos que va a venir la bestia? ¿Cómo sabemos que el anticristo va a venir? ¿Cuál es la señal? Porque la Biblia habla de los últimos tiempos. Si usted habla del fin del mundo, de los últimos tiempos, entonces usted debe de saber acerca del anticristo. Mire, hay cosas que el Señor puso el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual tiene que ver para discernir entre lo bueno y lo malo. Observa bien. En el Perú, la crisis sanitaria ha provocado un desastre. Hasta el 30 de este mes está paralizado la industria, el comercio y la banca. Funciona algunos, momentáneamente. Pero ya hace 15 días atrás, o un poco más, ya había más de 1.265.000 en desempleo. Y ahora pues las grandes empresas han extendido, o sea, de para sin paga hasta el 30 de octubre, o sea, no tiene dinero. Entonces el desempleo va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. No sé cuántos millones llegará acá. La gente no tiene que comer. Se habla, ¿no?, de que la cuarentena se para en el mes de junio. Ya en julio ya se abre todo. Los hoteles, el turismo, los restaurantes, etc. Todo. Si ustedes piensan que el coronavirus ha parado, no. Esto va a ser peor. Y va a seguir creciendo. La pandemia va a seguir creciendo. No solo en el Perú. En Brasil está batiendo récord. Solo en Estados Unidos de Norteamérica, hace 20 días atrás, había más de 40 millones de desempleo. Estoy hablando más de 20 días. No sé cuántos millones habrá ahora. Hay desempleo en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Hay desempleo en Centroamérica. Hay desempleo en Europa también, en Oceanía, en Asia. Entonces la gente está descontenta. ¿Tú conoces el Perú? ¿Tú has subido los cerros? No hay agua, no hay luz, hay problemas. En algunas zonas hay luz, pero en otras sí hay luz, en otras no hay, ni agua. ¿Y qué es lo que pasa? La gente trabaja para comer el pan diario. No tiene un sueldo, no tiene medicina, no tiene seguro, no tiene nada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay descontento en el Perú, en Sudamérica, en todo el mundo, se prepara una plataforma para que el anticristo aparezca y él diga, yo voy a solucionar su problema económico. Entonces, el galopar de los caballos apocalípticos ya empieza a sonar, a trotar. Babilonia vuelve. Está viniendo los bárbaros. El regreso de la hechicería, de la brujería, de la magia. Vienen las drogas, viene todo. Pero este caballo, el primer caballo blanco, no puede aparecer hasta que la iglesia sea arrebatada. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo lleva a la iglesia, ahí recién la bestia va a aparecer. Antes no. Pero ya hay indicio que se prepara ya una plataforma para la aparición del anticristo. Hay descontento a nivel mundial. Hay rumores de guerra, hay terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, huaicos, aluviones, aludes. La gente tiene miedo por el coronavirus. Tiene miedo a los ladrones, secuestradores, extorsionadores, sicarios. Hay violaciones por todo lugar. La tierra está mal. Eso es los últimos tiempos. Te garantizo, el Señor viene. De ahí que en Judas 17:21, mire, Judas 17:21 dice así. El siguiente, vamos a un libro antes de Apocalipsis. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le decían, en los últimos tiempos
habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. De ahí que Dios nos pide paciencia. En 2 de Pedro 3:9, mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Él no tarda. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Él quiere que se salve, no solamente tú, tus hermanos, tus hermanas, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tu vecino. La promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque no quiere que nadie perezca, se muera, sino que todos se arrepientan. Pero tú tienes que hablarle de Cristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no ha regresado aún a la tierra? Sencillamente porque Dios ama al hombre y no desea que ninguna persona muera y se condene para siempre. Él no ha regresado porque quiere salvar más personas que lleguen al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente para con nosotros, porque nos ama y nos protege con amor eterno. Mire, en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, ¿qué dice la palabra? Pues bien, Dios pasó por alto, Hechos 17:30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Ya los perdonó, pasó por alto. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿Por qué? 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. Esto es el Señor Jesucristo, juez de vivos y muertos. De ello ha dado pruebas todos al levantarlo de entre los muertos. El único hombre que resucitó de entre los muertos para nunca jamás volver es Jesucristo. De ahí que cuando leemos, ¿no?, en el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, ¿no?, observe bien, Romanos capítulo 3, dice así, versículo 25 al 28. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se reciba por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia, anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley que manda. La Biblia dice: morir sin Cristo es estar completamente perdido, destruido para siempre. Morir sin Cristo es estar vacío de toda bondad. Morir sin Cristo también significa que la persona sufrirá el juicio, la condenación y el castigo de la separación de Dios por toda la eternidad. Lo que Dios desea es que estemos eternamente con Él y no estar apartados de su presencia. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De ahí que el Señor nos va hablando vez tras vez. En 1 Juan 3, del 1 al 3, epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, 1 al 3, dice así: fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre,
que nos llame hijos de Dios. Y lo somos, hijos de Dios, porque lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos que, sin embargo, cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De ahí que el Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Yo he venido en nombre de mi Padre para que tengan vida, vida en abundancia. Soy la vida de Dios, la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, al Padre, si no es por mí. Jesucristo es el único camino para ir a Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Por qué? Ellos piensan que por el hinduismo, el budismo, la religión oficial, él cree que hay caminos por los sectarios que puede llegar a Dios, pero Proverbio dice: hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo va a decir: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y me conocen. Mi vida doy por las ovejas. Jesús también declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás. También el Señor Jesucristo nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Porque Él quiere que tú vengas a Él. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Yo sé que vivimos una crisis sanitaria tremenda. Yo sé que muchos están contagiados por el coronavirus. Yo sé que algunos han muerto. Pero la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. No te olvides que el temor baja la defensa. El temor causa pánico, angustia, destreza. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Yo he venido en nombre de mi Padre para que tengan vida, vida en abundancia. Cuando tú realmente crees en Dios, entonces tú vas a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Señor te escucha, el Señor te bendice, el Señor te guarda. Inclina tu rostro y dile así: Padre bendito, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana usted me ha hablado para que tenga paciencia, para que tenga amor. Usted me ha hablado, Dios, con su palabra poderosamente, de que confiemos en usted, de que usted vendrá un día. Padre, toda la gloria, toda la honra, dominio y potencia sea para usted, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, el imperio y la alabanza. Bendícenos grandemente. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Usted nos enseña: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. No tengas temor, no tengas miedo. El Señor Jesucristo te ama. Él nos está preparando para los últimos tiempos. Él viene pronto. Y dile así en oración: Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, todas mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Yo he pecado contra usted. He cometido fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, enemistad y pleito, celos, ira, contienda. He visto pornografía. Vivo en fantasías sexuales. Señor, con enamoramiento indebido. Tengo amargura, dile. Perdona todos mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Límpiame, lávame con la sangre poderosa de Jesucristo. Te entrego mi vida
te entrego mi corazón. Y gracias a Dios por tu amor, por tu bendición. Si tú, mi amado amigo, amiga, que me estás escuchando, esta es la primera vez que tú escuchas, entonces dile así: Señor Jesucristo, he pecado desde antes, en palabras, pensamientos y hechos. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio al adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, amargura, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, al alcohol, a las drogas. Renuncio a la pornografía en general. Te entrego mi vida, mi corazón. Renuncio a toda amargura. Perdóname mis pecados. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Quiero estar contigo desde ahora y para siempre. Toda la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde.